Capítulo 4, tórax. Trauma de tórax. Vamos a ver. Vamos a intentar trabajar con la 10ª edición. Ahora sí, jóvenes. Sí, doctor, ahora sí ve. Muy bien. Entonces nos vamos. Esta es la 10ª edición del... puesto shock. Shock. Capítulo 3. Capítulo 4. Debe estar como 5 entonces. Trauma de tórax. ¿Se ven? Sí, doctor. Ok. Los traumatismos torácicos son tremendamente impactantes, impresionantes por la forma de lesión, cómo se ven las lesiones, pero podríamos decir de que el 95% de las lesiones traumáticas de tórax se resuelven con un tubo o con una aguja. Solo un 5%, 3 a 5% de las lesiones torácicas van a necesitar la intervención de un cirujano de inmediato. Por lo tanto, saber colocar una muy buena aguja en una pericardiocentesis, hacer una punción, una toracocentesis en el lugar adecuado y en el momento oportuno, salva vidas. Saber hacer una ventana subsifoidea para un derrame pericárdico, para un taponamiento, es fundamental y no es de especialidad. Y colocar un tubo pleural en el lugar adecuado, dependiendo de la edad del paciente, son medidas salvadoras que realmente uno tiene que saber hacerlas. Las lesiones torácicas son comunes en los pacientes, lo que les decía, y pueden poner en riesgo la vida, especialmente si no se identifican y tratan prontamente durante la revisión primaria. Entonces, durante la revisión primaria, nosotros tenemos la obligación para sistematizar la lectura del capítulo 4, que es tórax, del trauma torácico, haga un enfoque desde el punto de vista de las lesiones que se deben identificar y tratar durante la revisión primaria, que son 5, ¿ya? Y las lesiones que se deben diagnosticar y tratar durante la revisión secundaria, que son como 14. Entonces, si así tú enfocas, tú vas a saber que durante la revisión primaria, las lesiones torácicas que ponen en riesgo la vida son taponamiento cardíaco, que tiene que ver con C, con la parte sanguínea, neumotórax, atención, que tiene que ver con B, tenemos el hemotórax masivo, que tiene que ver con C, tenemos el tórax volante y finalmente tenemos el neumotórax abierto. De estos 5, uno ha cambiado, ha pasado del grupo 1 a ser identificado en la revisión secundaria, que es el tórax volante, y ha pasado lesiones traqueobronquiales hacia al grupo de evaluación primaria. Los objetivos de la discusión son, fundamentalmente, esta 10ª edición es muy interactiva: aplicar los principios del ATLS en el paciente con trauma de tórax, reconocer las lesiones que ponen en riesgo la vida de un paciente con trauma de tórax, tanto en la revisión primaria como secundaria, evaluar a un paciente con trauma de tórax para identificar de manera inmediata las lesiones que ponen en riesgo su vida durante la revisión primaria y la revisión secundaria, y discutir las necesidades durante la evaluación secundaria en un paciente con trauma de tórax. Trauma, ¿no? Caso 1. Lo que estamos utilizando es la mnemotecnia de la construcción del conocimiento en el constructivismo, en el que se sostiene la 10ª edición. Y esto es lo que hace complicada la implementación de esta modalidad de enseñanza-aprendizaje en grupos grandes, porque primero acuérdense que la ATLS es para 16 médicos egresados titulados,
y de estos 16 se trabajan en grupos de 4 en la parte práctica. Por lo tanto, el hacer los procedimientos tanto teóricos como prácticos en grupos de 4 es relativamente sencillo, pero exige un entrenamiento, ¿no? O sea, yo he hecho en Panamá el curso de actualización para la 10ª edición y lo hemos consolidado en Santa Cruz con toda la gente de toda la zona 14, que es todo Sudamérica, más Centroamérica y el Caribe. Y empezamos a utilizar esta mnemotecnia que es el MIST, el mecanismo de lesión, injury, síntomas y tratamiento, ¿no? Del MIST. Entonces, el mecanismo de lesión es un hombre de 27 años conduciendo a alta velocidad, sin cinturón de seguridad, impacto frontal de automotor. Ahí tienen la imagen lo más pronto, lo más veraz posible. Lesiones, vía aérea permeable, hay una evidente dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, trauma torácico, trauma de la vía aérea superior. Síntomas, signos y síntomas. Tiene una presión arterial de 90-50, una frecuencia cardíaca de 110, respiraciones de 36 y una escala de coma de Glasgow de 14. No está gravemente afectada la conciencia, pero tampoco está normal. Y llama la atención la taquipnea y la taquicardia, ¿verdad? Y nosotros utilizamos mucho que son las preguntas para... Esta es, a diferencia de una discusión, de una conferencia, una discusión interactiva se centra en base a escenarios que se desarrollan, ¿no? Ustedes van a poder ver, vamos a tratar de seguir hasta donde se pueda con la 10ª, porque exige que los estudiantes estén dominando el tema y muchos de los instructores están siguiendo desde los monitores el desarrollo de la teoría para la aplicación de la práctica. Estos son escenarios que se desarrollan, escenarios que se desenvuelven. La ventaja es que tú haces que la interactividad sea mayor y la participación de los estudiantes sea mucho más dinámica. Y esto se va reforzando con las modificaciones que van ocurriendo en el caso y en el escenario que se desarrolla. ¿Qué lesiones que ponen en riesgo la vida podrían descubrirse en la evaluación primaria de acuerdo al estado clínico del paciente? Indudablemente que acá primero, que nosotros estamos con una grave dificultad respiratoria. Por lo tanto, las prioridades son las mismas. A, B. En B probablemente encontremos signos y síntomas que nos orienten a un trauma de tipo contuso. ¿Cuáles son los pasos a seguir en la evaluación y tratamiento de este paciente? La secuencia de los pasos y las prioridades son la misma. A, B, C, D, E. No cambian las prioridades y obviamente lo que tenemos que recordar es que lo primero que pone en riesgo la vida del paciente es la obstrucción de la vía aérea superior. A pesar de que su Glasgow no está extremadamente bajo, pero estamos en 14, aparentemente hubo también un compromiso neurológico, pero también puede ser a consecuencia de la hipoxemia. Entonces uno va haciendo el análisis, pero claramente nuestro problema está en B hasta el momento. Los pasos a seguir: primero, vía aérea permeable con control de la columna cervical. Nos aseguramos, utilizamos su anexo, le colocamos oxímetro de pulso, el collar cervical, y si hay una mejoría en la saturación, pasamos a B. ¿Cuáles son las lesiones que ponen en riesgo la vida del paciente con trauma torácico? Entonces empezamos a analizar en vía aérea. En vía aérea, los traumatismos torácicos, sería interesante saber si este paciente llevaba o no cinturón de seguridad. Y el examen externo, cómo está el cuello, la tráquea, la laringe, si hay crepitaciones, deformidades que nos hablen de una obstrucción de la vía aérea. Todavía el MIS no ha cambiado. Todavía nuestro paciente está igual como llegó. En respiración, en B, respiración y oxígeno, ventilación y oxígeno suplementario a 15 litros por minuto con máscara de recirculación. Y vamos evaluando inspección, palpación, percusión, auscultación, porque por algún motivo este caballero está taquicárdico y este joven, y además tiene una frecuencia respiratoria de 36, que llevamos un par de minutos en el servicio de emergencia y no hay evidencia, no hay deterioro.
Ya en este instante nuestros anexos ya son monitores, electrodos para monitor electrocardiográfico, radiografía de tórax, de pelvis, luego vamos a hacer columna cervical, ya hemos solicitado la sonda nasogástrica, la sonda urinaria, ya hemos pedido el laboratorio para que nos hagan todos los exámenes más determinaciones de alcohol y drogas en sangre. C. Circulación con control de hemorragias externas evidentes. Hay un dato de hipotensión arterial con taquicardia, ¿verdad? Y probablemente con algo de compromiso de conciencia, lo cual nos está hablando de un traumatismo porque no hay acá alta velocidad sin cinturón de seguridad. Aquí está impacto frontal. Entonces, claramente acá estamos pensando nosotros en un trauma contuso y probablemente en este instante, cuando hagamos C, a la inspección, me interesaría ver si hay erosiones, abrasiones de la pared torácica, a la palpación, si hay crepitación aérea para pensar en un neumotórax, si hay crepitaciones óseas para pensar en fracturas costales y esto llevar a un eventual hemotórax, a la percusión, si hay hipersonoridad en los campos pulmonares, percuto bilateral para descartar un neumotórax, pero si hay matidez, entonces la balanza se va inclinando hacia un hemotórax que probablemente sea eso lo que nosotros vayamos a encontrar. Progresión del caso. Entonces, esto es lo interesante de este sistema de formación, en que tú vas viendo el desarrollo del caso clínico como se ha llevado a cabo en el sitio, en el servicio de emergencia. El paciente, al llegar al servicio de urgencias, está con respiraciones profundas y cortas, pidiendo sentarse, o sea, está agitado. Cuando el paciente no tolera estar acostado, no es que esté excitado, está hipóxico ese paciente y está pidiendo aire a gritos. Su saturación es baja, está con 89, tiene un collar cervical colocado. Oh, interesante. Desviación de la tráquea hacia la izquierda, al lado izquierdo. Hay ausencia de ruidos respiratorios en el lado derecho. Los ruidos cardíacos son normales y hay crepitación en la pared lateral izquierda del tórax. O sea, hay una crepitación aérea en la pared lateral del tórax. A ver, ¿qué dicen? Vamos. Pues les voy a esperar, jóvenes, porque yo quiero ver que ustedes piensen. ¿Están ahí o ya no están? Hola. Sí, doctor. Ya, pues manifiéstense. Esmeralda Peñarreta, pienso que puede ser un neumotórax del lado derecho, doctor. ¿Por qué? Por la desviación de la tráquea, por la ausencia de los ruidos respiratorios y, sobre todo, por la crepitación en la pared lateral. ¿Qué más? La saturación también está baja. ¿Qué más? ¿Alguien más que apoye? Está bien dado el nombre, pero póngale el apellido. ¿Qué más quiere que le diga? Es como en el kinder. ¿Y de qué color es el caballo blanco de Napoleón? Neumotórax, atención, doctor. Jonathan Obando. ¿Por qué? ¿Por qué? Sobre todo por la desviación de la tráquea hacia el lado izquierdo y que no haya ningún ruido respiratorio porque se trae el tejido respiratorio del pulmón derecho. ¿Qué más? Desde el mecanismo de lesión, pues jóvenes, ¿verdad? El mecanismo de lesión es un trauma contuso y hemos dicho, nos hemos ido orientando, ¿qué más podrá tener? Sus respiraciones son profundas y cortas, no logra meter la cantidad de aire, está ansioso. La saturación baja, la tráquea está desviada hacia la izquierda, algo está empujando a la tráquea al lado izquierdo, hay una pelota aérea, aparece, no hay ruidos respiratorios. Los ruidos cardíacos son normales para hacer el diagnóstico diferencial con Hemotórax. taponamiento cardíaco
Y hay crepitación en la pared lateral izquierda del tórax. Puede ser crepitación ósea o crepitación aérea, pero esto ya nos está hablando de nos está orientando hacia un neumotórax a tensión. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en este paciente? Ustedes a la derecha ya tienen el detalle del caso, ¿no? Y nuestro diagnóstico más probable es un neumotórax a tensión. ¿Cuál es la técnica apropiada para mejorar su condición? O sea, ahora viene, ¿qué es lo que vamos a hacer, verdad? Primero hemos hecho el diagnóstico, ahora viene la resucitación. Hasta la 8ª y 9ª edición dice una aguja en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, para descomprimir el neumotórax a tensión. 10ª edición cambió. ¿Por qué? Porque se ha demostrado en estos 30 años de uso de la aguja en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, un 2,5% de lesiones del paquete vascular subclavicular. Por ese motivo, excepto en los niños se mantiene. En el adulto se va a ir a colocar entre el cuarto y quinto espacio intercostal, siempre por el borde superior de la costilla inmediatamente inferior, ¿verdad? Próximo al sitio donde vamos a colocar nuestro tubo pleural. Después de colocar la aguja, es prácticamente como descomprimir una pelota, ¿verdad? Sale aire a presión, le salvaste la vida al paciente y como han escuchado, no hemos pedido todavía radiografía, porque si pides radiografía en este momento, el paciente se va a morir en rayos X por el neumoatención. Y ahora voy a colocar un tubo pleural en su quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, y voy a conectar a un sello de agua. Y voy a ver qué sale. Sale abundante cantidad de aire, burbujea bastante aire con escasa cantidad de sangre. Y ahora sí pido, venga el de rayos X y que me tome una radiografía de tórax. ¿Para qué? Dos cosas, evaluar la expansibilidad, la reexpansión pulmonar y la ubicación del tubo. Entonces he resucitado y estoy pidiendo mi anexo, mi radiografía. Realización de la descompresión aguja sin salida de aire a presión. ¡Wow! Aquí estamos en problemas. Dice, yo esperaba encontrar una tremenda salida como una pelota desinflándose, sin salida de aire a presión, o sea, sale un aire muy poco. Y los signos vitales sin cambios. Aquí la cosa está complicada, ¿no? Porque al parecer hay otro problema y necesito en este instante, porque no había sido neumotórax para esa tensión, lo que hemos detectado, y necesito en este momento un FAST. ¿Qué alternativa de manejo se puede utilizar? Hemos hecho la descompresión con agujas sin salida de aire a presión. Obviamente tenemos la obligación en ese instante de colocar el tubo pleural en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, ¿no? Y ahora nosotros tenemos que pensar en lo que es las otras causas que pueden condicionar manifestaciones de neumotórax a tensión. ¿Cuáles son las diferencias en la presentación clínica entre un neumotórax a tensión y un neumotórax abierto? Desde el mecanismo de lesión es absolutamente distinto, ¿no? El neumotórax a tensión en general responde en el 90% de los casos a heridas penetrantes por arma blanca. El neumotórax abierto, su definición lo dice, es una solución de continuidad en la pared torácica que pone en contacto el aire ambiente con la cavidad pleural, que pierde su presión negativa, y el paciente va a respirar por el orificio que le ofrece menos resistencia, ¿no? Entonces, si el defecto en la pared es 2/3 o más del diámetro de la tráquea, el aire va a entrar y salir a través del defecto. Y el neumotórax abierto en general es producto de traumatismos como ser una cornada de toro, ¿verdad? En estas corridas, un empalamiento donde te caes trastornando la verja de tu casa y por no hacer ruido y ¡tac! Quedas metido ahí. Hay una solución de continuidad que pone en contacto la cavidad pleural. Y en el caso de nuestro paciente, no existe la mínima posibilidad de hacer. Yo intentaría más pensar en tener un taponamiento cardíaco. Progresión del caso. Realización de la toracostomía digital. Estamos colocando el tubo. Colocación de tubo de tórax. Drena 600 ml de sangre oscura
colocación de 2 vías venosas largas, administración de líquidos isotónicos, tipificación y pruebas cruzadas. La radiografía de tórax muestra o clasificación del diafragma derecho, múltiples fracturas costales izquierdas, ensanchamiento del mediastino y contusión pulmonar. ¿Qué pasó? Ahora, ¿qué hacemos, jóvenes? Increíble su participación. Llama la atención el drenaje de 600 ml de sangre oscura y dice que la radiografía muestra una opacidad del diafragma derecho. O sea, hay un trauma tóraco-abdominal, múltiples fracturas costales izquierdas, mediastino ensanchado, ojo, y contusión pulmonar. Definitivamente el traumatismo contuso cerrado, pero lo que me preocupa es ahora este mediastino ensanchado. Ya coloqué el tubo, no mejora el paciente, sigue con frecuencia cardíaca elevada, tensión arterial de 160, mejoró algo la respiración, pero la contusión pulmonar refleja el impacto del traumatismo cerrado. Lo que llama la atención es el mediastino ensanchado. Eso significa o traduce una alta sospecha de lesión de grandes vasos. Estoy hablando de lesión de la aorta torácica, habitualmente a nivel de lo que es el callado, próximo al ligamento arteriovenoso. Y es precisamente en este nivel donde se produce el desgarro de la mucosa, y se producen acumulaciones de sangre por debajo de la adventicia, hasta que se rompe y se produce la catástrofe y la muerte. Entonces, este ensanchamiento del mediastino es producto de esto, de una acumulación de sangre en lo que es la pared de la aorta, que da esa apariencia, y se acompaña habitualmente esta radiografía de 14 signos radiológicos. El primero es el mediastino ensanchado, el segundo es el borramiento de la ventana aórtico-pulmonar, desviación de la tráquea hacia la derecha, elevación del bronquio fuente derecho, depresión del bronquio fuente izquierdo, y así sucesivamente va llegando a los 14 signos radiológicos que nos van orientando hacia el diagnóstico de una lesión traumática de la aorta torácica. Y evidentemente acá podemos ver nosotros un mediastino ensanchado, múltiples fracturas costales sin evidencia de neumotórax y había por las fracturas costales. ¿Cuáles son las indicaciones para operar un paciente con hemotórax traumático? No existe una indicación de cirugía per se de un hemotórax masivo, a no ser que el débito inicial sea 1500 o más al inicio del tubo, de colocar el tubo pleural, que no ha sido, dio 600, o que controlado los siguientes 2 a 3 horas el débito sea superior a 200 ml. Si dio 600 de inicio, en la siguiente hora da 300, 900, en la siguiente da 300, estamos hablando de 1200. En la siguiente 300 estamos hablando de 1500, tiene indicación de toracotomía. Entonces, esos son los criterios para hacer la cirugía. ¿Qué medidas de resucitación deberían realizarse en un paciente con hemotórax masivo? Las maniobras no cambian. Primero es A, vía aérea permeable con control de la columna cervical. B, respiración y ventilación. Y si estamos encontrando frente a un hemotórax masivo, nosotros tenemos que pensar en colocar un tubo pleural grueso, calibre 32 French, conectados a un sello de agua. Y si tenemos un sistema de autotransfusión, este es el tipo de pacientes que podríamos recuperar la sangre, que es del mismo, pasar por un sistema de ultrafiltración y devolverle su misma sangre al paciente. Preguntas para discusión. ¿Qué otras lesiones potencialmente letales existen en un paciente con este mecanismo? ¿Cuál podría ser la presentación clínica, los hallazgos y el tratamiento apropiado a seguir en cada uno de ellos? Entonces, en base al detalle del caso, se va avanzando
Y las otras lesiones que podríamos pensar son el tórax volante, podríamos pensar en, ya hemos dicho, la lesión de grandes vasos, tenemos la obligación de pensar en el hemotórax masivo, pero no hay datos para pretender pensar en un taponamiento, pero sí en una contusión cardíaca. ¿Qué prueba podría hacerse para realizar el diagnóstico en la evaluación secundaria? Acá es fundamental una tomografía, una angiotomografía para evaluar, para respaldar la imagen radiológica y evidenciar la sospecha de una eventual ruptura traumática de la aorta torácica. Sigue el caso, se administra 250 ml de líquido endovenoso, muy poquito para evitar que se rompa, hipotensión permisiva nos interesa, la presión arterial 110/70, frecuencia cardíaca de 110, respiraciones de 18, satura 91 con máscara, nada más, no ha sido intubado el paciente, las medidas básicas han funcionado. ¿Cuál de los siguientes tratamientos es el mejor para una contusión pulmonar asociado a un tórax inestable? El tórax inestable per se acompaña de dos elementos centrales. La contusión pulmonar, que condiciona hipoxia, y el dolor asociado a las fracturas. Por lo tanto, beta bloqueadores no nos sirve. Resucitación masiva con líquidos no, porque ese pulmón está húmedo, está traumatizado. Tratamiento con nebulizaciones no está recomendable. Suplemento de oxígeno, sí. Control del dolor, sí. Reconocimientos de signos de falla ventilatoria potencial. Conclusión. Su institución tiene la capacidad para manejar a este paciente. Usted ordena una tomografía de tórax para futuras evaluaciones y ahí tienen. El caso 2, este es otro paciente. ¿Qué cosas interesantes tiene en la radiografía de tórax? Esta es una... Acá lo interesante de esto, vamos a volver, ¿qué horas? Menos 10. Vamos a agotar. Este es un paciente, vamos a volver al MIST. 25 años, accidente de alta velocidad vehicular. Alerta y responde a preguntas, dolor con los movimientos torácicos y respiración corta, gorgorismo en la base del tórax izquierdo, presión arterial 102/70, frecuencia respiratoria de 134, saturación 93 con máscara facial, y en tratamiento le piden una radiografía de tórax como una medida, como un anexo. Y la radiografía de tórax es esta de acá. Claramente se observa una irregularidad en el hemodiafragma izquierdo, fíjense acá, ¿no? Con una elevación del diafragma, y este es un trauma contuso tóraco-abdominal, probablemente con ruptura diafragmática y una hernia diafragmática traumática en su fase aguda. Después de eso vemos ligera desviación de la silueta cardíaca hacia el lado contralateral, pero producto del estallido diafragmático. Pues las clavículas se ven normales y no logro apreciar fracturas costales. Y ahí está, ¿no? La imagen. ¿Cuál es el tratamiento para la ruptura traumática del diafragma? Es lo que me estoy planteando. La tomografía, ahí está la ruptura, aquí están, esto debería estar antes. Esta es la ruptura traumática de la aorta, no se olviden, en el caso anterior. ¿Cuál es el impacto hemodinámico? O sea, para eso tienes que tener al grupo completamente dominando el tema, porque si no, se transforma en un monólogo como el que estamos haciendo ahorita. Entonces, ahora vamos a ir a la clásica. 9ª edición con trauma de tórax, ¿no? Es frecuente en pacientes politraumatizados. El caso clínico, durante la revisión primaria debemos identificar obstrucción de la vía aérea, neumotórax a tensión, tórax inestable, hemotórax masivo y taponamiento cardíaco. Durante la revisión secundaria vamos a identificar e iniciar el tratamiento de las 8 lesiones que potencialmente ponen en peligro la vida del paciente.
Lo que les decía, menos del 10% requieren cirugía, 15 a 30% en los traumatismos penetrantes, menos del 10% en cerrados. La mayoría requiere procedimientos sencillos. ¿Cuáles son las lesiones torácicas que ponen en riesgo la vida del paciente en la evaluación primaria? Neumotórax a tensión, neumotórax abierto, tórax inestable y contusión pulmonar, hemotórax masivo y taponamiento cardíaco. Cuando ustedes hagan la lectura de esta parte del trauma de tórax, agarren una hoja de papel blanco y hacen un cuadro de 6 entradas, ¿no? Donde van a poner en una de las columnas de entrada, van a poner en la segunda columna, hemotórax masivo, taponamiento cardíaco, van poniendo. Y en la barra de la izquierda colocan mecanismo de lesión más frecuente, listo, penetrante, contuso, signos y síntomas más frecuentes que se presentan, tales, ¿verdad? Definición, que es un hemotórax masivo, hallazgos clínicos, tratamiento inicial y tratamiento definitivo. Esa es la sistematización que se requiere para el manejo de estos pacientes, ¿ya? Primero, la definición. ¿Qué es tórax volante? Tórax volante o tórax inestable es la presencia de 2 o más costillas fracturadas en más de 2 lugares en la misma costilla, lo que va a condicionar la presencia de una respiración paradojal. ¿Qué significa esto? Que el segmento de la parrilla costal que está totalmente interrumpido en su continuidad ósea, en las costillas 6, 7, 8, 9 y 10, en ambos extremos, es lo que estamos diciendo, más de 2 costillas fracturadas en más de 2 lugares en la misma costilla, pierden continuidad y cuando el paciente inspira, el resto de la caja torácica se expande y esta zona se queda plana o se deprime ligeramente. Esa es la respiración paradojal. Y cuando el paciente expira, el tórax se hunde y esto se abomba ligeramente. Hay un par de videos que muestran esto. Entonces, ven, definición, mecanismo de lesión en la barra izquierda, signos y síntomas, diagnóstico, tratamiento inicial, tratamiento definitivo. Y así ustedes van a ver y van a poder identificar a cada uno de ellos los elementos centrales en el diagnóstico. Como por ejemplo, si a mí me están hablando de triada de Beck, yo ya automáticamente mi cabeza se va a taponamiento cardíaco. Si me están hablando de respiración paradojal, ya me estoy yendo automáticamente a tórax inestable. Si me están hablando de hipoxia con múltiples fracturas, ya me están hablando de contusión pulmonar asociado a tórax, a contusión torácica, ¿verdad? Y las manifestaciones clínicas son la hipoxia, la hipoventilación, la acidosis y obviamente la perfusión inadecuada. Es importante identificar las manifestaciones clínicas en tórax: taquipnea, dificultad, hipoxia, desviación de la tráquea al lado contralateral, sonidos respiratorios anormales, deformidades de la pared torácica, casi importante la crepitación aérea y la crepitación ósea. Y empiezan por A, obstrucción de la vía aérea. Es rara, pero se puede encontrar con la marca del signo del cinturón de seguridad. Los traumatismos laringeos se caracterizan por ronquera o disfonía, puede haber enfisema subcutáneo. Y en estos casos, la crepitación cuidadosa de la laringe nos puede permitir detectar crepitaciones que nos pueden hablar de una laringe inestable o fracturada. La intubación en estos pacientes tiene que ser muy cauteloso y de preferencia con video laringoscopio, viendo. Y lo que les decía, para estos siguientes casos ustedes hacen su cuadro de 6 entradas, ¿no? Neumotórax a tensión es la presencia de aire a presión en la cavidad torácica, producto de una lesión de la pleura con un mecanismo de válvula unidireccional. Es decir, hay un pinchazo en la pleura visceral, el aire sale, pero no tiene por dónde escapar porque la herida, en los traumatismos torácicos las heridas se sellan instantáneamente. Entonces, el pulmón está pinchado, se colapsa porque perdió la presión, la presión tensoactiva, se colapsa, sigue saliendo el aire no tiene por dónde escapar y este es el neumotórax de tensión. Se llama mecanismo de lesión de válvula unidireccional. Mecanismo de lesión más frecuente, heridas penetrantes. Clínica,
dificultad respiratoria, shock y venas del cuello distendidas y la tráquea desviada al lado contralateral. Hiperresonancia a la percusión, hemitórax elevado, cianosis. Tratamiento inmediato. Tratamiento inicial, una aguja en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, pero ahora cuarto, quinto, y tubo de tórax en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Neumotórax abierto. Solución de continuidad en la pared torácica que pone en contacto la cavidad pleural con el medio ambiente, perdiendo la presión negativa habitual y el pulmón está colapsado. Mecanismo de lesión más frecuente, cornada de tórax y cornada de toro y empalamiento. Tratamiento inicial, o sea, obviamente que encuentras ventilación inefectiva. Tratamiento inicial, cubrir con una gasa este sitio, una gasa vaselinada que impermeabilice, sellada por 3 lados, arriba y los lados. ¿Para qué? Durante la inspiración, expande el pulmón, el aire salga por el borde no asegurado y durante la expiración la válvula se sella y coloca un tubo pleural poquito alejado del sitio de la lesión. Tórax inestable y contusión pulmonar es la presencia, diagnóstico de 2 o más costillas fracturadas en más de 2 lugares en la misma costilla, lo cual condiciona un segmento inestable que va a llevar a una respiración paradojal. Estos pacientes, por el grado de la contusión pulmonar y el dolor, pueden requerir intubación y manejo del dolor. Aplicar los líquidos en forma muy cuidadosa porque ese pulmón está contundido y podemos llevar a un edema. Hemotórax masivo es la presencia de sangre de más de 1.500 ml en la cavidad torácica producto de lesiones traumáticas contusas y o penetrantes. ¿Qué tengo a la auscultación? Ausencia de ruidos, matidez a la percusión, tratamiento inicial, tubo pleural en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, autotransfusión, intervención quirúrgica cuando la sangre es igual a 1.500 o más. Taponamiento cardíaco, sinónimo de la tríada de Beck. Es la presencia de sangre en el saco pericárdico fibroso en una cantidad tan pequeña como de 20 a 30 ml que va a limitar la capacidad de diástole del corazón hasta llevar a un paro cardíaco por compresión. Ese es el taponamiento cardíaco. Mecanismo de lesión más frecuente, heridas penetrantes. Clínicamente, ¿cómo se presenta? Tríada de Beck, venas del cuello distendidas, ruidos cardíacos apagados, hipotensión arterial. Se acompaña con datos de shock y actividad eléctrica sin pulso. Método de diagnóstico, el FAS. El ultrasonido es ideal para identificar la pérdida de sangre en el saco pericárdico. Y tratamiento inicial, ventana pericárdica subsifoidea y cirugía. ¿Cuándo considerar una toracotomía de reanimación? En pacientes con lesiones torácicas que llegan con actividad eléctrica sin pulso y cuando hay un cirujano experto con esto. La toracotomía de reanimación no está indicada en pacientes que tengan un trauma cerrado porque son los que peores resultados tienen, porque las contusiones miocárdicas en traumatismos contusos son muy severas y la posibilidad de recuperación es nula prácticamente. Y en la revisión secundaria, mañana vamos a completar, vamos a ver lesiones del árbol tráqueo-bronquial que pasaron en la 10ª a la revisión primaria, neumotórax simple, contusión pulmonar, hemotórax, lesión cardíaca, ruptura de aorta, ruptura esofágica, lesiones traumáticas del diafragma y los estudios que fueran necesarios. Quedan 2 minutos, preguntas, aclaraciones. Fíjense cómo cambia la metodología y este sistema se acomoda mucho, yo creo, a la virtualidad de la enseñanza en el de la 10ª. Solo que hay que dominar. Preguntas, jóvenes. Mañana vamos a continuar con la revisión, las lesiones que debemos diagnosticar durante la revisión secundaria. Veinte superestrellas se han salido ya.
seguramente tienen guaguas pequeñas, han debido ir a dar de lactar, a cocinar, a planchar, ¿no? Son gente demasiado sacrificada ustedes. ¿No hay preguntas? Adriana, Norma, Adriana, Luis. Y les voy a pedir los jóvenes que vayan, para no ser tratados y ser votados una vergüenza, sean un poco criteriosos. Son buenos para entrar al Miss Bolivia trastornándose la pared, por todos los lados, pero para el hospital. Soy estudiante del doctor Grájeda. Está prohibido ir a los hospitales, cabezones. Y si lo hago es para que tengan una experiencia, una vivencia directa. Pero no puedes llegar y decir con tu lechero, soy estudiante del doctor Grájeda. Ya me pasaron una notita por lo que hizo su compañero hoy en la mañana. ¿Ya? Tienen que llegar y filtrarse de calladito. Estoy yendo a ver a mi abuelita que está hospitalizada. Ya no les puedo enseñar esas cosas, ¿verdad? Es sentido común, es inteligencia, ¿verdad? Y si quieren ir al hospital a aprender y ver esto, tienen que ser inteligentes, porque no, yo no voy a estar esperándoles para, entren, por favor, niños, vengan por acá. Inteligencia, viveza. Estoy yendo a ver a mi abuelita que está internada. No sé, una cosa así, ¿verdad? Porque nadie te ve porque estás con tu equipo de protección personal. Así que no quiero pasar malos ratos como me han hecho pasar hoy día. Hasta mañana, jóvenes.